Huesos rotos, todo gris. Eso me llama, no hay fin. Gritos muertos en la piel. Todo arde, todo es cruel. Calma en la tierra, cenizas en guerra. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es fe. Muerte y ruina, el caos es ley. Viento negro, aliento frío, un reino muerto sin respiro. La carne cae, se desgarra, el tiempo muere, todo es nada. Boom. Llamas en el cielo, el fin es el suelo. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es fe. Muerte y ruina, el caos es ley. Viento negro, aliento frío, un reino muerto sin respiro. La carne cae, se desgarra, el tiempo muere, todo es nada. Llamas en el cielo, el fin es el suelo. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es fe. Muerte y ruina, el caos es ley. El caos es ley. Huesos rotos, polvo gris, la sombra llama, no hay fin. Gritos muertos en la piel, todo arde, todo es cruel. Sangre en la tierra, cenizas en guerra. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es ser. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es fea. Muerte y ruina, el caos es ley. Viento negro, aliento frío, un reino muerto sin respiro. La carne cae, se desgarra, el tiempo muere, todo es nada. Llamas en el cielo, el fin es el suelo. Muerte y ruina, nada queda en pie. Muerte y ruina, la verdad es ser. Muerte y ruina, el caos es ley. Ahora sí. Bueno, algunos problemitas técnicos, algunas modificaciones. Hay mucho topo dando vuelta, mucho sapo envidioso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Acá estamos. Todavía de pie. Sí, sí. No sabemos por cuánto tiempo, va, por cómo está la cosa. Está muy bélica la cosa en el mundo de internet. Mamma mía. Pero bueno. Se van. Mira, vamos a hacerlo así. Para que vean. Para que analicen. Estoy con mi super celu. Ahí, innovando, pa. Tirando un poco de magia con el chelu. A ver, vamos a ir. Bien, bien. Ayer tuvimos 164 visitas en este video. Espectacular, Mirá. Uf, cómo va creciendo esto, pa. Bueno, por una cuestión de fiaquita hacía las cosas de otra forma. Pero bueno, calculo que ahora con el celular no me pueden decir una chota, ¿no? Ahí está el Instagram de Cepito. Bueno, ahí vamos. No sé, ¿qué otra cosa puedo mostrar? El WhatsApp. Oh, chiquita. No sé, ¿qué otra cosa? A ver. El correo. Sí, sí. Ahí se mueve. Ahí tenés, fa, mira. Taca, taca. Para vos, Topito, hijo de mi puta. Ahora, ¿con qué vas a salir? Vuelvo a entrar a YouTube por las dudas. Bueno, nos podemos escuchar musiquita, ¿no? A ver qué tal ese video. Interesante, Pero bueno, volvamos a lo que nos compete. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera. Eso está escondido, Carlos. No puede salir a la luz. Ahí estamos. Bueno. Vamos a hacer una... Estamos arreglando todavía porque bueno, tuve que hacer unas modificaciones. Bueno, nuevo objetivo de subs. ¿Qué te puedo decir? Mira, Carlitos, no voy a dar nombres porque no corresponde. Y uno cuando tiene conflictos, va. En realidad no sabía que tenía un conflicto. Che, ¿qué onda con la...? No sabía que tenía un conflicto. Pero resulta que parece que sí. Ayer me llegó un mensajito. No voy a dar nombre, no, porque no vale la pena. Me llegó un mensajito de un colega de otro idioma, lo cual a mí me resultó raro. Felicitándome por los sub, plu. Después preguntándome
Cepito juega en emulador. La verdad, no había nada que negar porque está todo a la vista. Por una cuestión de comodidad. No tenía ningún problema en afirmárselo. Pero bueno, una cosa no lleva a la otra, que pum que pan. Oh, no. Y resulta que hoy el Cepito recibió un strike. Tal cual. Qué fea. Ahí estamos. Le dieron un strike al Cepito. Desde la envidia y el rencor. Pero bueno, ¿me importa? No, no me importa. Me la suda. Porque sinceramente, que te avisan que tenés actividad sospechosa en tu cuenta por diversos motivos, que pum, que pam, te mandan un mensajito, todo muy lindo, muy detallado, hermoso el mensajito, avisándote. Claro, práctica de soporte, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Hemos tomado los recaudos. Por eso estamos implementando otra forma de transmisión. Eh, Como saben, yo usaba mi celular como camarín para que se vea esta cara fachera. Pero bueno, ahora está acá en el juego. Entonces tuvimos que pedir prestado un celular. Pero improvisando, improvisando, salimos adelante, ¿eh? Mm, Bueno, van a aparecer ahí un par de mensajitos. Qué sé yo. Ya me voy a poner a tono con esto. Pero bueno, para que vean que es el celular ahí. Uf, cómo está, el WhatsApp. Pero bueno, acá está Cepito. Acá está. Nada me va a detener. Nada me va a detener. Porque sinceramente hago esto para pasar un buen rato, para entretenerme. No tiene otro fin. No tiene otro fin. Para compartir con ustedes. Así que bueno. Eh, sí, Evo, pero ahora no lo puedo abrir porque estoy con el celu en el directo, pa. Ahora transmito desde el celu. Sorry. Pinbull querido. Crack. Así que bueno. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Comenzamos de cero. Y el show tiene que continuar. Sí, sí. Déjame ver. Mira, si es... no. No lo puedo escuchar, Evito, ahora. Opa, esto sí me interesa, ¿eh? Esto sí, ¿eh? ¿Posta? Opa. Mm, Mira, querido Vito, voy a preferir que después, cuando estés sentadito en la mesa, lo comentes vos porque no entendí nada. ¡Opa! No lo había visto por ese lado, Edgar, ¿eh? No lo había visto por ese lado, Edgar, ¿eh? ¡Ojo! Mm,
sale todo movido. No. Voy a tener que ajustar un par de cosillas. Pa. A ver. Porque está buena la info, sí, sí. Pero bueno. A ver, evito. Ahí estamos. Mira. Legacy Tour. ¿Qué vendría a ser esto, no? ¿Qué va a ser? Como un evento así... ¡puf! Rapidito. The Legendary Italian Event. Bueno, está Han, Lauda y el otro debe ser el amigo Pros. Hay clasificación. Comienza en 20 horas 29 minutos. Interesante. Uf. A ver la otra. La otra Picture. Bueno, acá el que tenga un poquito de manejo de inglés la saca de la cancha. Bueno, ahí voy a mostrar las imágenes. Después el amigo Evo. Como en la parte baja, pa. A ver. Supuestamente la parte baja. Esto de acá, querido Evo, F1 Moments Early Access Solo Challenge. ¿Qué sería esto? Poneme en ritmo. Ahí está. ¿Qué hay? ¿Desafíos? Opa. Me gusta esto. Interesante. Sí, sí. Bien, bien. De a poquito como que va queriendo la canción. Bueno, eso de que cambie la recompensa, la verdad, es lo de menos. Pero está interesante incorporar nuevas cosas, ¿eh? Para no andar aburriéndose, ni nada por el estilo. Para que no sea tan monótono el juego. Bueno, 11º quedamos. No está mal. Para no haber usado los potenciadores. Está interesante. Clasificamos. Descansamos hasta el sábado. Vamos a verlo, a ver. Ah, no, a mí no. Va, pasa que yo todavía no lo actualicé.
Pero no sé, a ver, capaz que a dónde hay que entrar. No, creo que era ahí, ¿o no? ¿Cómo estás, Cookie Moon? Good morning. No, capaz que a mí todavía no me pidió actualización. Después del palazo que me dio, el strike. Pero capaz que en cualquier momento... Esto es un poquitito de lo que me mandaron. Qué triste. Pero bueno, va a quedar ahí como un recuerdo. Momento triste. Pero bueno, volveremos y seremos millones. No, creo que no, Pitbull, a ver. No, no, a mí no se me actualizó, pa. Por el momento, no está actualizado. ¿Qué onda, crack? Un asco de caja. A ver los premios. Van subiendo los billetitos, eso me gusta. Más potenciadores, sí, sí. ¿Cómo banco uno desbloqueado? Me muero. A ver qué tocan las cajitas. ¿Cómo andás, mi querido? ¿Todo en orden? Vamos por esos 1000. Sí, sí. Me están tirando con munición pesada, pero bueno. Como dice la fotito del margen izquierdo, combatiremos. Me parece que el amigo Pitbull tiene mucho billetito, pa. Sí, sí. Es muy adinerado el amigo Pitbull. No tiene nada de malo, obviamente, ¿no? Que van a poner como... ¿Viste cómo están los desafíos diarios ahora de la tienda, Pitbull? Pero bueno, van como que van a implementar desafíos contra la IA del juego. Habría que ver, para no hablar como moco de pavo, cómo viene la mano. Sí, más o menos básicamente sería eso. Sí, sí, puedo dar fe. ¿Cuántas cajitas me das? Dos cajitas. No, me parece eso, amigo Pitbull, que va a llegar a partir del 29 de septiembre, cuando entregue los potenciadores, eso del concurso que hicieron. En ese momento se va a implementar. Me gustan las cartas de Illiconso. Sí, sí. Sirve. ¿Por qué no me da 5 cartitas de Race? Eh, me faltaban cartitas para Leclerc. Sí, sí, son bien recibidas, No, actualizaron porque estarán... Una cosa lleva a la otra, estarán implementando algunas cositas. Pero creo que lo fuerte, fuerte, fuerte viene el 29. Terrible, Pinbull. ¿Eh? ¿Qué tenemos acá? Cajita. Mira.
Sí, es verdad, Edgar. Opa, sin querer queriendo, Max va creciendo. Mirá los Q, no se quiere quedar atrás, ¿eh? Mirá vos, qué linda caja. ¿Qué tal? No tenemos que Pitbull, pero acá la palabra era trabar, traba, destrabar, todas esas cosas no las usamos, ¿viste? Porque tenemos un compañero adicto a esas cosas y está en rehabilitación, ¿sí? Por favor, espero sepas comprender. Sí, sí, por favor, sepan comprender que está prohibido usar esa palabra y sus derivados. Vamos a apoyarlo al compañero. ¿Ves? Ahí está, ya arrancó, pa. Estaba en rehabilitación, ya lo perdimos. Sí, querido Emi, hoy es jueves de charla. Efectivamente, vamos a esperar que el amigo Edgar llegue a su antro laboral, a ese sucucho, lleno de cajones, de biblioratos, todas esas cosas, y que nos comparta un poquito de su sabiduría. Listo, no se hable más, pa. No se hable más. Uf, hola, hola, hola. Bueno, vamos a ir entonces, vamos al Discord, querido. Crack. Primero en el Discord. Vamos a cerrar. Vamos a bajar un poquito la música. Taca, taca. Eh... Ahora sí, compañero. Espera que... Yo, yo no te escucho muy bien, Cepito. ¿Y ahora, capo? No, se escucha muy entrecortado y no muy claro. Espera un poquito. Ahí. Pasa que todavía estoy bajo los efectos del strike. Sabrás disculpar. Se Bien. escucha como con mucho eco. Y eso mismo hace que no pueda escucharte muy bien. ¿Y ahí cómo me escuchas? ¿Sigue con eco? ¿Seguimos con eco, Edgar querido? No, casi no te entiendo, Cepo. La verdad es que casi no te entiendo. Espera, espera. Pasa que con este evento tuve que reconfigurar todo, pa. Sabrás disculpar. Entonces algunas cositas por ahí. ¿Ahí me escuchás, Edgar? ¿Se entiende ahí? Capo. Casi no, Cepito. Casi no. A ver, voy a prender mi ¿Cómo, cámara. cómo que no, pa? Pero casi no te entiendo. A ver, vamos a consultarle al
¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha la voz de Cepito? Opa, entró el amigo Magic. Uf. Sí, Evo, ya estamos en la charla, querido. Ese, creo que el problema está en el dispositivo no sé si estás conectado en el Discord con un celular o algo así. Creo que por ahí Mm, está el problema, porque pareciera que es el micrófono el que casi no sé, el conflictivo, vamos a decirle, pero digo, eso pareciera. a ver, a ver. No, yo la verdad, Edgar, me escucho bien. Pero a ver, vamos a buscarle otra solución a esto. Bueno, yo bueno, Y ahí, casi no te escucho, pero vamos a tratar ahí se de hacer escucha lo que se peor. pueda, ¿no? Ahí vamos peor, ¿no? ¿Cómo se escucha ahí? No, parece que ahí se No, escucha peor, peor se escucha. casi no, casi no te entiendo. Mm, tenemos problemitas con el Edgar. Lo que puedo hacer es que Me puedo ver salgo. si puedo ver si puedo silenciar tu audio Sí. aquí en el Discord y ver si te puedo escuchar eh, en la transmisión, donde ahí sí te escuchabas muy claro. Entonces, Ok. este, va a haber nada más como que un pequeño lag entre entre lo que yo digo y lo que tú comentas. Bueno, perfecto. Intentemos a ver. Yo recién probé y lo que vos decís se escucha bien y lo que yo digo se escucha bien. Pero bueno, debe ser que en ese cuartucho no llega a buena señal de Wi-Fi. Posiblemente. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Porque hay un pequeño lag, pero voy a intentar a ver si puedo transmitir. Dale. Ok, pues yo creo que iniciamos con el ranking como bien habíamos comentado, ¿no? Dale. Sí, sí. Ok, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Está muy picante el chat, te diré. Entró el amigo Magic de una forma que ni te cuento. Listo. Carita para abajo. Vamos a aceptar la transmisión del Edgar. Opa, opa. Interesante. Eh, Ok, este, pues bueno, aquí ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que Legion Invicta sigue en primer lugar. sí. Los Black Sails en segundo, bastante pegados. Así que Como debe de haber francesitos. un cierre muy fuerte. Creo que el top 3 y hasta el top 4 se Así es. mantuvo. Se mantuvo, ¿verdad? Después tenemos a los brasileños, que bueno, vienen siendo bastante estándar. Bueno, y Elite Alpha. Elite Alpha, los amigos de Aldaxa, ¿puede ser?
Sí, sí, suelen ser muy buenos amigos por allá. Dios mío. Tienen muy buenas amistades. Y bueno, es lo que hay, Edgar. ¿Qué le vamos a hacer? Uh, uh. Ok, tenemos a los Autos Locos, que los Autos Locos son el equipo sorpresa, ¿no? De esta exhibición. Ujú. Sí, sí. Después tenemos a los GL Motors, a los Dodge DRS, al Elite España, que me sorprende verlo por debajo de los Autos Locos. Sí, es verdad. Pero igual mejoraron mucho Pero la puntuación la en semana sí, anterior. voy a empezar a recorrer más para abajo. Es bastante estándar. Eh, Cuando veamos el movimiento de los equipos, cómo estuvo entre una semana y la otra, vamos a ver que los movimientos son muy pocos. Ok. Vamos a hacer una cosa, Edgar. Comentá Y aquí con lo la de la misión tabla. 14 cerramos el top 30, ¿no? Dime. Comentá lo de la tabla. Yo no te voy a interrumpir. Así nos generamos esos espacios. Y esto un poquito más fluido. Y después cualquier cosita vemos a ver. Hablamos un poquitito a ver si mejoramos el tema de comunicación. Pero procede nomás, mi amigo. Sí, claro, perfecto. Pues bueno, aquí tenemos al equipo del buen Sotiris en el lugar 14, los Clash Kings que han ido bajando poco a poco, pero se mantienen ahí. Tenemos a los F1 Italia, a los Blue Flags que siguen siendo referentes, aunque bueno, yo pensé que estarían más arriba, ¿no? Los Ligio Fidelis, que Ligio Fidelis ha ido mejorando. No sé cómo estén ahora sí que cómo estén sus alianzas ahí con el Ligio Invicta, porque yo creo que la suma del Ligio Fidelis, y voy a subir acá, y la suma del Ligio Invicta pudieran estarla rompiendo, ¿no? De ahí, pues bueno, o sea, básicamente son los mismos equipos. Ahorita lo que voy a hacer, les voy a compartir lo que es el movimiento del ranking. A ver, nada más permítanme un momentito, un momentito. Tremendo, Edgar. ¿Qué me contás, Una voz en el teléfono. Listo, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te escucho bien. Yo te escucho muy mal, Sepo. Pero la puta madre, otro más. No sé qué hacer, Te escucho súper mal, súper mal. sinceramente. Pero en la transmisión sale flama. Medio robótico, pero sale. A ver, no sé si a Edgardo le pasa lo mismo, Sí, al Edgardo pero le pasa lo mismo. Eh, pero bueno, en todo caso, mostrar muy raro, muy raro. Ahora prendo mi cámara, solamente toma un momento nada más. Pero se escucha un poquito extraño. mm, ¿y ahora? A ver, de nuevo, de nuevo. Ahí como se escucha. Con un poquito menos de opacidad en la voz. Está un poquito mejor, pero igual se escucha extraño. No te escucha nítido, nítido como siempre. No que como, es como si estuvieras
ponte bajo el lago o algo así, hablando, ponte, Uf. te doy una idea tonta, más o menos eso. Ahora, No, 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 para nada. peor Pero todavía. igual ya lo... No, peor, peor. ¿Y ahora? Súper entrecortado, súper entrecortado. Ah, entrecortado. Entonces es un tema de la Edgardo, señal. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Lo escuchas igual hace poco mal? Bueno. Sí, yo también escucho eh, entrecortado el cepo. Yo creo que es como un tema ahí del microfonito del equipo. Puede Sí, ser. puede ser, puede. Pero bueno, ya igual por ahí algo se le entiende, ¿no? Tampoco es tan complejo. Y ahí, ahí todavía. No. Está terrible. Ahí Está sí, terrible. ahí sí, Robocop. A ver, ahí más o menos. Qué sé yo. Bueno, hoy no pegó una. Pero bueno, procedan ustedes. Lleven adelanto la charlita entre ustedes, muchachos. Voy a ser un espectador, ya que no se escucha mi hermosa voz. A ver, no te entendí casi nada. Qué bueno. Sinceramente, ¿para qué te voy a mentir? No entendí casi nada. Y por cierto, que soy Edgardo Batique Llama a esa Santiago. dirección si es puesto 578 F. Entonces, Espera, ando un poquito ocupado. Cierto, que Edgardo te preguntaba. Este, ¿Has visto antes ya eso que le ha pasado a Seth? De repente ya lo han conversado y estoy hablando muy, muy desfasado. Lo del tema de su strike. Perdón, es que he tenido que silenciar a Juan Luis de mi Discord porque comienzo a escuchar eco, ¿no? Entonces ahorita ya lo silencié para poder escucharlo desde la transmisión de YouTube, aunque como decía, va a haber un poquito de lag. No hay problema, Edgardo, ya me di cuenta, no te preocupes. Es comprensible esa parte. Pero a ver, voy a hacer entonces concreto. Bueno, aquí nada más para terminar la parte del ranking global. A verles vaticino, va a ser muy interesante. Legion Invicta contra Black Sails. Vamos a ver quién cierra realmente en primer lugar, ¿no? Ahora sí que va a ser un duelo de molienda y un duelo de GP. Y este GP sí viene bastante fuerte, ¿no? Yo creo que los Elite Alpha se van a quedar en el tercer lugar, aunque ya nos han demostrado en la exhibición pasada que en una sola semana la pueden romper brutalmente, ¿no? Así que, digo, hay que ver qué es lo que hacen, ¿no? El Brasil 399, que pues bueno, es un equipo que anda por allá bastante fuerte, ¿no? Junto con el Nitro, que sabemos perfectamente que ellos son los dos equipos fuertes de Brasil. Y en algún momento yo escuché por ahí que pensaban ellos una alianza, ¿no? Para poder ir a pelear por el P1, ¿no? Tenemos aquí a los hermanos de Autos Locos que siguen sorprendiéndonos, ¿no? Andan ahí en el sexto lugar. Ya realmente aquí si nosotros vemos ya comienza a formarse una brecha bastante grande entre Autos Locos y Nitro, ¿no? Ahí creo que ellos tendrían que ver qué hacer ahí, si mejorar en los GPS a lo mejor para poder dar ese salto para el quinto lugar, ¿no? Aquí, pues bueno, este es duelo europeo que se han estado, eh, pues intercambiando posiciones, ¿no? El de España que recupera una posición, los Phoenix F1 que recuperan dos posiciones, Black Shadows que me sorprende que no estuviera en el top 10
pero ha sido bastante constante en la posición 11, ¿no? O sea, aquí lo importante es estar dentro de los mejores 30 equipos del mundo, ¿no? BRT del equipo Preco, mejorando una posición. PL Super Team, que es un equipo que anteriormente había estado dentro del top 10, pues bueno, descendió 4 posiciones, ¿no? Aquí el equipo del buen Sotiris, que sigue siendo bastante constante, ¿no? Vamos a bajar un poquito por acá. Los Clash King, que como bien comentaba, siguen perdiendo posiciones, al igual que los F1 Italia, los Blue Flags, que como yo comenté, en ahí yo pensé que ellos estarían un poco más fuertes. Digo, son muchos equipos de Blue Flags y yo creo que ellos deberían poder estar peleando top 10. O sea, creo que ahí al interior a lo mejor todavía falta un poquito más de organización, ¿no? League of Fidelis, que como yo bien comentaba, también un equipo que pues ha estado sorprendiendo. Y aquí ya caemos en el punto en el cual qué tanto el equipo grande, o sea, Ligio Invicta, se pudiera comer a Ligio Fidelis con tal de alejarse bastante en el top 1, ¿no? Es un tema bastante interesante ese analizar, ¿no? Los McLaren Senna que son bastante constantes, Paul to Win de Asia que en este momento a mí me sorprende que sean el mejor equipo asiático y que no sean los White Knights, o sea, también son cosas para analizar. Los rusos, que pues bueno, los rusos siguen yéndose para abajo, aunque siguen apareciendo en el top 30, ¿no? Y pues bueno, ya de aquí para abajo tenemos a los equipos europeos, a los Dynamics RT, de que ellos, la verdad, igual me sorprenden bastante. Y pues ya cerramos el top 30 ya con la misión 14, ¿no? Fíjense que lo curioso es que dentro del top 30 tenemos a uno, 2, 3 equipos asiáticos. Entonces, es de llamarse la atención, ¿no? Ya de aquí para abajo, realmente lo que muestra el ranking son equipos que en algún momento estuvieron en el top 30, pero pues bueno, se han ido para abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que como se dice, ¿no? De mi parte, pues sería todo en la presentación de lo que es el ranking global, ¿no? Perfecto, perfecto. Interesante, ¿eh? Mostrame mi equipito, a ver. El Gran Malvinas, ¿cómo está? Sus números. Ok, Malvinas, ese no aparece dentro del top, o sea, dentro de los movimientos del ranking, pero sí, pero sí está en la otra tabla, ¿no? Déjame nada más cambio la de tabla. Ahí va. Cepito, y aprovechando la pausa, ¿has probado ya con el audífono apagándolo, prendiéndolo y todo eso? Probamos. Mm, bueno, Ok, aquí tenemos a Malvinas, ellos están en la posición 40 del ranking mundial Bien. y actualmente se encuentran en la posición 5 del servidor sudamericano. No está mal. Me gusta. No estamos muy lejos de Colapincho. Yo creo por allá que a lo mejor con un poquito de esfuerzo, Cepito, podrían bajar a Colapinto. Yo creo que sí, pa. Yo creo que después de este evento se puede llegar a dar como que no. ¿Mejoró un poquito mi voz? y también pasó, Edgardo, que en el evento este último solamente pasamos, creo que, A ver, permíteme nada más. Voy a apagar el audio del YouTube y activo el audio del Discord. a ver,
No, Cepito, sigue igual. Se escucha muy enfadado. Sí. Si no, si no, alzas mucho si hablas un poquito calmado o bajo, por ahí se entiende mejor. Si le imprimes mucha fuerza a la voz, se satura totalmente. Si ahí, mira, ahí más entendible, por ejemplo. Ahí más entendible. Claro. Pero mira, ahí, pero, por ejemplo, mm, sí. Por ejemplo, Sepo, ahorita que has hablado, te he entendido todo. Por ahí entrecortado, sí, pero mejor. Así que esa va a ser de momento la tonalidad, parece. Y referente a lo que comentaba Edgardo, que sí, Edgardo, estuvimos este fin de semana pasado, solamente clasificamos al domingo contaditos del equipo. La mayoría quedó fuera, la mayoría. Y no sacaron mucha ventaja como se fue el Colapinto F1 argentino. Y se nota, no claramente. Ok, ok, pues yo creo que ahí, ojalá tengan ustedes un excelente evento para poder separar, para poder generarles el puntaje suficiente para subir una posición, ¿no? Digo, son los pequeños pasitos que se van haciendo para ir subiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por cierto, Edgardo, tu opinión ya, experiencia Sí. sabiduría, vamos a llamarlo en el juego, con esto que van a introducir del F1 Moments, ¿cómo lo ves? ¿Patada al abogado, como se dice, para seguir con la retención de audiencia? ¿O lo ves como algo productivo, sinceramente? Pues mira, yo honestamente los últimos eventos que ha hecho Hodge no los ha no los ha hecho de manera muy bien, ¿no? Me reservo ahora sí que el, el cómo vaya a resultar estas pequeñas mejoras que han hecho, ¿no? A mí me parece que, que es una pequeña patadita de ahogado, pero igual puedo equivocarme, ¿no? Vamos a ver cuando llegue la actualización. ¿Y a dónde voy? Cuando hicieron el concurso de puntaje de equipos, no sé si se acuerdan la temporada pasada que salía la parte de... había una competencia que se hacía entre los equipos que fueran a puntuar más, algo parecido como el Grand Slam, pero de Correcto. equipos, ¿no? Y cuando dijeron hacer eso fue cuando se desmadró todo. Sí, sí, es correcto, es correcto. Sí, me acuerdo de esa parte, Edgardo. Me acuerdo de esa parte. Creo que te daban una cajita como recompensa simplemente. Pero bueno, eso también yo he estado por ahí viendo en Discord que había gente que le consultaba justamente entre algunos temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, que también haya premios para ranking de equipos, ¿no? Como se hacía antes, de repente, pues en la parte de ligas, que oye, ¿sabes qué? Si quedas primero, te damos esto, si quedas segundo, esto, etc. No creo que lo hagan, pero igual por ahí el comentario estaba. Y también últimamente he visto justamente lo que tú haces, el tema del ranking, que hay gente que le pide, oye, está bueno que pongas un ranking individual, que pongas un ranking global, perdón, por equipos, etc. Pero la respuesta es simplemente algo como trabajaremos en eso y punto, ¿no? Como a veces responde el propio soporte, que parece una IA prácticamente, o quizás lo es, pero tampoco creo que lo haga sinceramente, la verdad. Bueno, yo le he preguntado a Sam como 2 o 3 veces, ¿no?
para ver si ellos ya van a hacer el ranking. Él lo que siempre me ha comentado es que tienen problemas al momento de generar la puntuación, ¿no? Eh, Creo que el principal tema que tienen es la plataforma de cómo generan la puntuación, ¿no? Y es como todo, ¿no? O sea, de repente cuando tú comienzas a crear un ranking, pues hay los errores. Y yo supongo que ellos no quieren exponerse a que les estén reclamando por esos errores, ¿no? Pero yo creo que el principal factor, y fue cuando todo se rompió, fue cuando hicieron el evento más o menos por ahí de febrero, marzo, la temporada pasada, y que de la nada las puntuaciones se comenzaron a duplicar. O sea, yo de repente un día amanezco un lunes después del evento y mis puntos me los triplicaron. Entonces, lo mismo después comenzó a pasar con los equipos y fue cuando de plano todo se fue al traste, ¿no? Ya después ahí nosotros vimos una manera de cómo ver los puntos realmente. Había como una manita ahí en el multitask que tenías que entrar, salir del juego para que ya te mostrara los puntos reales de o sea, de cada equipo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que obviamente los equipos que de repente su puntaje les muestra, voy a inventar, 6 millones y que en el real tenían 4 millones, pues había muchos que como que esa parte no les agradaba y lo tomaban de mala manera, ¿no? Entonces fue todo un show, pero pues ahí más o menos lo que se pudo medio hacer fue lo que pues ahora sí que los amigos de Brasil 399 comenzaron a armar poco a poco el ranking. eh, Salían muchos equipos excluidos hasta que ya este, esta temporada yo decidí tomar la dinámica, ¿no? Hablé ahí con el presidente de Brasil 399 que se llama Saulo y él me dijo que sí, que estaba bien, que estaba de acuerdo de que yo siguiera la dinámica, ¿no? Digo, al final tengo que respetar el hecho de que él fue el que comenzó todo esto del ranking armado fuera de la plataforma de Hotch. Claro, pero ahí, por ejemplo, cuando tú me dices que a ellos se le complica un poco también por el tema de exposición, pues tú lo haces cada semana y tus valoraciones son bastante buenas. O sea, tienes tu metodología, evidentemente, para eso, pero no sé por qué a ellos se les complica. Si una persona como tú, hablo de unidad simplemente, lo puede hacer, ellos que tienen pues, un soporte mucho más amplio en personal, no creo que se les complique tanto. ¿No? Pero simplemente quizá es como tú dices, ¿no? No lo quieren hacer por algún tipo de error, reclamos, etc. Recuerdo también lo que tú dices, el tema de las estrellas, que era un poquito complejo a veces que tú entrabas a otro equipo y tenías 0 estrellas, de ahí tenías 3 veces más de lo que era, y también como pasa actualmente, que por ejemplo tú vas al ranking, digamos, ¿no? Por tu sector, en este caso que estamos quinto lugar. Vemos el equipo de Colapinto, F1 Argentina, y tienen teóricamente lo que muestra el juego menos estrellas que nosotros, ¿no? Y decimos, ¿por qué están arriba en cuarto lugar y nosotros abajo? Por ahí en el equipo, en el WhatsApp lo hemos preguntado y no encontrábamos una respuesta, digamos, ¿no? Pero con lo que tú dices, queda un poquito en evidencia que tal vez el tema de actualización, ¿no? Instantánea respecto a valores, premios, etc., es todavía algo en lo que tiene que trabajar el juego, definitivamente. Sí, sí, correcto, correcto. Mira, nosotros en algún momento, siendo muy meticulosos, porque pues ya sabes que cuando le quieres buscar por dónde, ahora sí que hacer un poco de grilla, le buscas, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos dimos cuenta fue que, pues ellos básicamente lo que hacen es que el ranking lo arman de manera manual. ¿Cómo nos percatamos? Porque había nombres de equipos mal escritos. Entonces, fue cuando dijimos, no, pues es que esto, creo que ni ellos tienen manera de cómo hacerlo, ¿no? O sea, Y claro, esa parte sí la comprendo entonces. ¿No? Es mucho más comprensible, es como que, o bueno, espero que
esperamos realmente que pocos den un poquito más de inversión, aunque igual no sabemos cuánto invierten realmente en todo lo que es el desarrollo, manejo, actualización del juego, pero que sea algo más producido, ¿no? Realmente. Y haciendo un punto y aparte, Edgardo, yo la temporada que viene, bueno, no sé cómo que cambie el juego, va a la redundancia, en jugabilidad, porque en la F1 real el DRS, entre comillas, se va a eliminar, ¿no? Algo así. No sé cómo lo manejen. Pero lo que tengo pensado la temporada siguiente es, digamos, ponerme un límite en las banderas hasta máximo 9.999, no pasar las 10.000. Y ayer estuvimos en la, ¿cómo se llama? La preclasificación. Me tocó mi grupo contra un amigo que conoces ya del en vivo, Pantera Rosa, le dicen Pumita. Nos tocó en el mismo grupo. Y casualmente el que está ahorita primero, o sea, con el que pasamos, se llama Pantera Negra, de Elite Alpha. Revisamos su información, ¿no? Hizo casi todo perfecto en campeón y tiene 9.800 banderas exacto, ¿de acuerdo? Exacto. Y sus medallas están como un relojito. Primero en campeón, de ahí una Q en junior. Repito, primero en campeón, una Q junior. Y así como 4 veces. Entonces, lo que te pregunto es, ¿tú consideras que actualmente esa es la mejor forma de poder sobrellevar el tema del juego? O sea, no exhibir, no excederte tanto en el tema de las banderas y ponerte un límite. Bueno, el tema de las banderas, como ya hemos comentado antes, eso te va a ayudar para evitar lo mayor posible a jugadores reales. O sea, ¿por qué? Porque de normal un jugador llega a serie 12. Cuando llegas a serie 12, si no me falla la memoria, son 9.600 banderas. Y se siguen de largo hasta llegar a las 17.000 banderas. Las reglas del juego es que para que te puedan emparejar con un jugador es más o menos el 10%. Bueno, eso es en el caso de las banderas, ¿no? Lo que es eh, lo que es en el tema ya de lo que es en el tema de los emparejamientos, pues bueno, obviamente uno busca generalmente jugar contra bots, ¿no? Y por eso de ahí la estrategia de estar declinando banderas. Ojo, declinar banderas no quiere decir que si yo llegué a 17.000, voy a bajar a 9.000 banderas nuevamente. No, ¿por qué? Porque tú tienes un contador de banderas en color verde y tienes un color de banderas en color blanco. El que cuenta es el del color verde. Mejor dicho, el máximo. ¿No es cierto? Es el máximo, tú llegas a 17K, por ejemplo, en banderas, y ya por más que tú bajes, te pongo un punto exagerado a 5.000 banderas, tu máximo igual a 17K, Correcto. y lo tomáis, ¿no? Bueno, anda muteado, Ricardo, pero a ver, te comento, no sé, pues, ¿cómo vas con el micrófono? ¿Bien o no? ¿O sí igual de mal? Bueno, igual que antes, si hablas así un poquito controlado, se te puede entender mejor. Pero qué raro que de pronto se te haya puesto mal la saturación del juego. Como que apenas subes un poquito los decibeles en la voz, ya se va al traste y te pone mal el micrófono. Extraño. Sí, se escuchaba bien, bueno, se escucha bien en el directo, entonces no es cosa de tu micrófono, es simplemente algo con el Discord que pasó por ahí, ¿no? Prácticamente hoy te ha pasado de todo en el juego. Hoy día 18 es un día para enmarcar como el peor día en cuanto a noticias, por llamarlo así, por llamarlo así. Claro.
Es- y sí, y sabes que esto es más que seguro que ha sido una chivada, como se dice, un sapo por ahí, o unos, porque ya tú anteriormente has tenido muchos dislikes, como te comentaba, en tu directo dislike, en tu video dislike, este, como que yendo un poquito en contra de lo que hacías, prácticamente, como si hubieran estado espiando, algo así, etc. Ayer creo que se tocó el tema, ¿no? Del emulador, y por ahí vieron la vuelta y dijeron, ya podemos hacerlo de una vez, ¿no? Se han sapeado y te han mandado su advertencia. Pero como te dije, creo que te dijo Edgardo o Carlos, no me acuerdo, o por ahí en el grupo de WhatsApp, que escribas, ¿no? Al soporte de hacks y les expliques un poco la idea para que también sepan, porque así es muy sencillo, sapearse directamente, ¿no? El acusar sin un fundamento, o sea, porque yo entiendo, si el emulador es una trampa, etc., lo que tú quieras, pero parece que lo están ligando como si tú hicieras algo más que eso, prácticamente, cosa que no sucede. Una disculpa. Temas Tranquilo, laborales. tranquilo, tranquilo. En qué me quedé? Si me ayudas a recordarme porque ya Ah, me no, medio perdí un poquito Edgardo, en la te plática. comentaba el tema eso de las banderas y todo lo demás, que ya lo has explicado, pero lo que iba, a lo que también preguntaba era, porque la gente de repente quiere saber cómo hacer, es cómo llegar a esa cantidad de banderas jugando en serie 12 sin que te puedas extender. Por ejemplo, te pongo una idea que tengo yo, simplemente tú me corriges. Es, digamos, jugar las series, apenas te apertura uno, mandarte a esa sin completar la anterior y así sucesivamente. Ok, yo lo que hacía era que cuando apenas llegué a la serie 12, inmediatamente, sin jugar ninguna carrera de serie 12, descarté 500 banderas de la serie 11 y jugaba el equivalente a 450 banderas de serie 12. Cuando me faltaban esas 50 banderas, volví a descartar otras 500 banderas de la serie 11. Y así lo iba haciendo, eran como unos ciclos. Lo tenía que hacer así porque además, pues descartar banderas te cuesta monedas. Entonces, el equivalente a tener 450 banderas de serie 12, con eso juntas las monedas que te van a servir para descartar las banderas en serie 11. Y es un ciclo. Tienes que hacerlo en ciclo para cuidar también las sprints y que no te quedes atrapado en las sprints donde no te quede más de otra que tener que subir banderas. A mí me pasó solamente una vez porque saqué mal mis cuentas y yo me quedé en 9807. Digo, me pasé por 7 banderas, ¿no? Errores ahí de cálculo. Pero esa es la manera como yo lo hice. Ya, pero entonces, o sea, me está diciendo que el margen, o sea, el límite para ti es 9.800. Yo pensaba que era 10.000, por ejemplo. Ahí me has corregido algo, ¿no? Pero a lo que te digo, o sea, digamos, tus series anteriores aún están por culminar, ¿no? O sea, están todavía incompletas. Sí, así es. O sea, si yo les muestro mis series anteriores, si no me falla la memoria, la serie 11 estoy en cero, la serie 10 creo que estoy en cero y la serie 9 estaré como a la mitad más o menos. Ya, perfecto. Mira, está bien. Yo tenía esa idea de cómo hacerlo, pero sí me has dado ahí la luz verde como tal para la información, que está bueno. Yo voy a probar la temporada que viene porque ya ahora ni el caso, pero vamos a ver cómo se comporta eso. No, pero también desde tu punto de vista, Edgardo, yo creo que así como comentábamos ayer, creo, el tema de ayer fue o anteayer,
el tema de los ciclos, o sea, que hay un punto en el cual ya no tiene sentido bajar de campeón, por ejemplo. ¿Tú consideras que una persona con partes de autos épicas y también pilotos épicos, ¿no? Hablo Serie 10, 11, 12, todo eso ahí, con que lo tenga al nivel 6, cada uno de esos, ¿crees que ya es, digamos, un poquito, entre comillas, inservible bajar? Porque puedes hacer buena competencia, ¿o crees que ni así? Va a depender mucho del grupo en el que te encuentres. O sea, a lo que me refiero que tiene las primeras semanas tienes que jugar a lo mínimo. O sea, ¿a qué voy? Pues lo que nosotros hemos visto esta temporada es que lo que más te conviene, si eres un jugador que no le mete dinero, es que a lo mejor las primeras entre 6 y 10 semanas entres o a Junior o que simplemente no juegues ningún evento y sigas avanzando en tus carreras de serie para ir mejorando. ¿Para qué? Para que cuando entres por primera vez a un evento entres a campeón y te va a tocar un grupo extremadamente sencillo. Y el secreto está en que vamos a pensar que aún en ese grupo sencillo tú pudieras hacer a lo mejor 200 puntos, ¿no? Y que ese grupo muy fácil tú puedas hacer el P1 con 80 puntos. Entonces no tiene caso que hagas los 200. Haz lo mínimo necesario para poder lograr tu P1 y ahí te quedas. ¿Para qué? Para que no te vayan a subir a un grupo más alto. Que recordar que al final de cuentas el emparejamiento, como nos explicaron desde la temporada pasada, es por rendimiento. Claro, por rendimiento, totalmente entendible. Totalmente entendible. Entonces, pasa eso, por ejemplo, ya he visto el caso ahora de haciendo un poquito de sapo, ¿no? En el caso de Sotil, por nombrar un nombre cualquiera, él jugó creo que las primeras, qué sé yo, primer mes, primeras 5 semanas lo jugó en Junior, todo, 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 todo. Y la gente le decía, oye, tú tienes posibilidad, tienes un montón de billetes para comprarte cajas, sacar mejores cartas y todo lo demás. Era su forma, lo explicaba, decía eso, ¿no? Que lo mejor es eso. Ah, y también te comento algo ahí que dijo él en su directo, este Darko. Él dijo que la mejor forma de avanzar es maxear lo antes posible alguna carta. Ujú. Sí tiene una cierta lógica. Sí, sí tiene. Claro, en esa Yo parte sí. supongo, yo supongo que él estará diciendo eso porque cuando tú ya llegas a media temporada, a la mitad de la temporada, los grupos, el grupo de la muerte, el grupo que está bajo el grupo de la muerte, o sea, hay que recordar o más o menos tener una idea de cuántos grupos de campeón hay en los eventos. Nosotros hasta el día de hoy hemos rastreado 14 grupos de evento final, ¿no? Entonces, estamos hablando que de esos 14 grupos, al menos 8 grupos ya están perfectamente bien establecidos, o sea, conformados. Ya tienen una media en la cual esos jugadores es muy complicado que vayan a poder bajar a otro grupo. Entonces, si tú estuviste jugando Junior, rival, Junior, estuviste así, cuando llegues a un poco más de media temporada y te metas a campeón, vas a estar en un grupo a modo, muy fácil, ¿no? Entonces, aquí depende tú en qué momento quieras buscar tus P1 en campeón. Si las quieres buscar a inicio de la temporada, donde le tienes que invertir mucho dinero, o si quieres ir a las P1, pero hasta el cierre de la temporada. O sea, cerrar muy fuerte. Al final de cuentas, es el lapso de tiempo donde lo quieras hacer, ¿no? Claro, claro, esa parte sí se entiende completamente. Ah, Cepito, decías algo porque parecía que estabas hablando.
Y ahí sí no te escuché nada. Me disculparás, no te entendí nada en el audio. Ya, ahora sí lo entendí. Ahora lo entendí. Claro, claro, claro. Ah, y ahí, Edgardo, ¿tú cómo podrías decirme que se justifica un poco porque he visto perfiles así, de personas que tienen en sus medallas puro campeón, no hay otra categoría, puro campeón, y siempre está en un top 10? ¿Qué es? O sea, tú dices ahí cuenta maxeada y billetera rota, como se dice. Es la única explicación, ¿no? Pues habría que ver en específico de qué jugador es, ¿no? O sea, si por ejemplo es un jugador del grupo de la muerte, yo te podría decir que es a puro billete, ¿no? Claro, claro, puro billete, efectivamente. Pero bueno, no sé ahora cómo sentará también esa nueva actividad que están por incluir. Hoy me llegó justamente la actualización. Bueno, me pidió actualizar en la mañanita tempranito. Por ahí el mensaje lo que dice en Discord y también en la página web es que a un grupo reducido de personas se le va a permitir el uso del F1 Moments. No sé si será para solamente creadores, no lo sé, pero es lo que dicen. Testeo. En teoría va a ser como unas tareas diarias prácticamente, pero te van a pedir cosas específicas, las que hacer en carrera, siempre será contra la IA, nunca contra gente real. Y esperar nada más cómo siente esa actividad, ¿no? Ver si es productiva para el juego realmente. La verdad es que yo no me he metido a ver en qué tanto es lo que están en cuanto a publicando digamos que estas mejoras que van a hacer, ¿no? Yo como dije, como escribí en el chat, yo soy un poquito, no le confío mucho a Hodge en cuanto ya a las cosas que vaya a proponer. O sea, porque al final de cuentas siguen girando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. O sea, no, me parece que les hace falta ya a su equipo un poquito más de imaginación o a lo mejor escuchar un poco más a los representantes de los jugadores, ¿no? O sea, lo que ellos le llaman, si no me falla la memoria, creo que la academia, algo así le llaman. Sí, el escuchar a los jugadores definitivamente, a los usuarios con todas las quejas que hay en el disco, sobre todo, que es la fuente, creo yo, más directa, entre comillas, y por ahí siempre pasa Hatch, perdón, sí, Sam respondiendo a veces, etc. Pero si yo te preguntase a ti, Edgardo, ¿qué es lo que tú harías así de golpe para mejorar un poco el juego? Particularmente, desde mi punto de vista, evidentemente, lo primero es el tema de los eventos, del emparejamiento. Yo lo veo así, ya tú me dirás. Eh, yo creo que lo que yo le cambiaría al juego es que tú te pudieras poner de acuerdo con un compañero y poder hacer un enfrentamiento directo. O sea, que tú digas, por ejemplo, yo quiero jugar contigo, a lo mejor yo te busco con tu nombre con tu nickname y te mando una solicitud de duelo. Yo creo que con eso estaríamos muchísimos, súper felices. ¿Por qué? Porque si ellos lo logran hacer, de ahí ya se derivan muchísimas opciones, ¿no? Muchísimos eventos, ya sea de coach o ya sea de eventos de otros equipos. O sea, esa parte yo creo que va más o menos por allá. Fuera de eso, los emparejamientos, ah, yo no los veo tan mal. A lo mejor, en lugar de que sea el 10%, a lo mejor lo bajaría al 5% para que sea un poquito más equitativo, ¿no? Claro, claro. Sí, te entiendo, te entiendo. Y sí, los duelos, vamos a llamar a selección o personalizados también.
lo hemos comentado en el grupo, en WhatsApp, que estaría bueno, no estaría bueno, más que todo a veces en son de revancha, porque por ahí nunca pasa que te enfrenta con un jugador real que te gana y te está todo el día saturando con emojis, con caritas y tal. A veces dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Ojalá hubiera para que le mando de una vez solicitud de duelo directamente y me saco la espina, como se dice. Pero eso también hemos conversado, pues, de repente no es viable, no lo ves como algo inteligente tal vez, pero conversábamos de los intercambios, ¿no? Que hay gente que por ahí tiene la posibilidad de que le sobran cartas y tal, y sabes que, mira, a mí me falta unos cuantos para subir el nivel de mi piloto, sabes que en el equipo internamente yo te doy esta carta para que lo puedas mejorar, pero también creo que, como decías tú, que tanta gente que le mete un montón de plata al juego, se lo maxea y puede ayudar también a todo un equipo que tenga un nivel más alto, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, son cosas que se comentan y se ponen en conversación a veces entre amigos directamente. Claro, claro. Veo que en el chat hay una consulta de Galeano, ¿no? Donde me pone, consulta Edgar, si arranco la temporada que viene con 5,000 billetes para gastar más los puntos CC, ¿podría buscar el P1 en campeón en las primeras semanas? Eh, no te lo recomiendo. Yo no lo haría si no le vas a gastar más dinero. ¿Por qué? Porque te vas a encasillar al grupo de la muerte. Entonces te vas a meter con los tiburones que le meten aproximadamente en la primera semana como unos 30,000, 40,000 billetitos. Entonces yo no lo haría. Si tengo eso y a lo mejor mi presupuesto posterior es más limitado, a lo mejor yo me esperaría como unas 3 o 4 semanas y entonces ya lo haría. Bueno, yo creo que ahorita la dinámica está un poquito diferente debido a los problemas técnicos aquí con Cepo, que veo que se anda ahí acomodando el cabellito y todo. Entonces, Cepo, de por sí te ves hermoso en vivo, Sí, pero sí, creo que aquí los que estamos hablando en vivo, creo que no te escuchamos, es lo único, ¿no? sí, Y ya con que yo con creo el que campeón, bueno, de parte mía, yo creo que yo me paso ya a retirar para dejarle el micrófono y el protagonismo a Cepo, que al final tiene que celebrar sus 500 suscriptores. Indistintamente vamos a olvidarnos de ese tema del strike y pues la vida continúa, ¿no? Vamos a pensar que fue por alguna cuestión extraña de Hochi, ¿no? Entonces, te felicito mucho, Cepo. La verdad es que es algo que has logrado, ¿no? También con mucha ayuda de la comunidad. Y pues un enorme abrazo aquí desde México. Bueno, pues amigos, yo me paso a retirar y le dejo ahora sí que el protagonismo pues al protagonista, ¿no? Al artista principal por el que muchos estamos acá. Estimado Juan Luis, igual mucho gusto haber platicado contigo y pues seguimos en igualmente, contacto. igualmente, Saludos. listo. Y bien, Cepito, pues prácticamente yo sigo los pasos de Edgardo, no porque no tenga tiempo, o sea, voy a seguir en tu directo, evidentemente, pero como anda bien complejo el tema del micrófono,
que habrá saber uno por qué ha pasado, no entiendo, pero sí, en el directo se te escucha excelente, como siempre, pero aquí no, es lo extraño. Entonces, para no tampoco estresar a tu audiencia, no hay que, esa parte, respetarla. Ellos quieren de repente verte jugar, tal vez, porque así como estamos conversando no se puede por el micrófono. Y sin más, pues también igualmente muy enhorabuena por los 500, ahora vamos por los 1000 definitivamente, el siguiente paso. Entonces, a seguir vamos de forma constante y viendo cómo pasa el día a día en torno a todo esto que nos compete y atrae, ¿no? Como es el F1 Flash. Así que también comprendo que no vas a poder responderme ahorita porque como te digo, se escucha mal. Ya ahorita voy a conectarme al directo para verte un poquito en diferido. Así que sin más, Epito, 1001 gracias. Ya ojalá se pueda arreglar para la siguiente charla. ¿Y ahí se me escucha? Ahora, ¿qué onda? ¿Ahora se escucha? Confirme, chat, confirme. A ver si me confirma el chat. ¿Cómo se escucha el cepito? Bueno, me quedo tranquilo. Ahora sí. Qué lástima. Me parece que Cepito se había equivocado de micrófono. Por eso los problemas técnicos. Y no pude acotar nada en la charla del Edgar, del Evo. Pero bueno, interesante. Interesante. La verdad que sí. Bueno, la verdad no sé. Ya pasó el Edgar. Pasó el Evo. No sé si va a venir nuestro amigo Eudaldo. Que viendo los problemitas técnicos que hace rato tuve en el Discord. Pero creo que ya están solucionados. Creería. Pero bueno. Sí, creo que sí, Miguel. Hoy la verdad es un día bastante complication. Pero bueno. Mi amigo Magic, pa. No me dejaban hablar, Magic. ¿Te parece a vos, pa? Creo que el Edgar mandó a hackear mi Discord. Y Cepito estaba muteado, pa. Movía la boquita, tiqui tiqui tiqui, como pescadito afuera del agua. No se me escuchaba. Qué feo. Pero bueno, seguimos en camino. No sé cómo estarán los enfrentamientos de la Cepo Cup. Hoy estuve viendo un poquito. Algunas cositas ahí. No hay como mucha actividad. Capaz que lo dejan para hoy a la noche. Mira, como opinar, te puedo decir que es un avance, es algo interesante para salir un poquito de la rutina, pero hasta que no lo vea no podría dar un veredicto. Por favor, querido Magic, si tenés tiempo me gustaría hablar contigo.
Sí, sí. Estás totalmente invitado. Ya depende de vos. Será un choque de potencias. El Magic de un lado, Cepito del otro. Te la dejo ahí picando, Magic. Tiki tiki. Usted me dirá, mi amigo. Me gustaría, Pinkbull, mi nuevo best friend. Sí, sí. Me gustaría. Pero bueno, habría que probar un poquito la conexión. Si se escucha mal, se aborta. Pero creo que el Edgar me jugó una mala pasada. Bueno, pero me parece que era un problemita de micrófono. Querido Edgar. A ver si alguno me segundea y se incorpora al Discord para hacer un check-in de sonido. Total no cuesta nada. Cepito va a proceder a ir al Discord. A ver quién me hace la segunda. Y hacemos la prueba de sonido. A ver si mejoró la cuestión o no mejoró la cuestión. Mira, Altaxa es puro biribiri, pa. Habla mucho, hace poco. No es muy confiable, pa. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, a ver. No veo a nadie en el Discord con Cepito. Me están dejando solo. ¿Por qué? Tal vez el amigo Cookie Moon. Evil Cookie. Váyanos a saber. Vamos. ¿Quién me segundea en el Discord? Tengo que hacer chequeo de sonido. Bueno, totalmente entendible, querido Magic. Sí, sí. Mira, querido Juan. Voy a tener que arreglar el tema de las notificaciones del WhatsApp. En algún momento va a aparecer algo que no se tiene que ver y vamos todos presos. Me parece que el amigo Aldaxa es medio cagoncito, Magic. No confíes mucho en él. Bueno. Opa. ¿A quién tenemos acá? ¿Y ahí? Ah. Ahí. Y apareció. La multitud lo pedía. Opa, se vienen en malón. ¿A quién tenemos acá? Al amigo Pinbull. Al amigo Aldaxa. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Me escuchan bien? Te escucha igual, Sepo, ¿Igual de qué? ¿Igual de hermoso o de feo? como que pareces andas muy robóticamente. ¿Pero se entiende lo que digo o no? Se te entiende muy poco, pero sí te alcanza a entender. No, la verdad. Eh, volumen de salida. ¿Y ahí cómo se escucha? ¿Muy bajo? No, se te escucha igual. Igual de feo. ¿Y ahí? No, mal. Por cada vez va más peor. Bueno, la verdad. Mira vos, che. Aquí tienes al buen Aldaxa, mi Sepo. ¿Ya ves? No. ¿Ya ves? No. A ver, Aldaxa, ¿tú escuchas bien? No, sí, sí se escucha muy cabrón.
¿Y ahí cómo vamos? Ahí creo que tendría que estar mejor. Tienes unas fallas técnicas muy cabronas, Cepo. Justo en este momento, mira. Una locura. ¿Y ahí cómo vamos? ¿Muy robótico todavía? No, sí, no. ¿Tú lo escuchas bien, Aldaxa? Sí. Está tildado el Daxa. No, Aldaxa, quién sabe qué está. No, una locura. Sí, se escucha muy mal, Cepo. Un segundito, A ver. A ver, no. A ver, habla. ¿Ahí se escucha? Ay, sí te escucho un poquito mejor, Cepo. Un poquito mejor, ¿se escucha ahí? No, es que se te escuchó, ahí se te escuchó mal otra vez. No, vamos hasta que te escuches bien, Cepo. Verás que sí se, ¿a qué le movió? No, lo que pasa es que ya no te escuchaste otra vez en el YouTube, ¿no? Se escucha igual, sí, igual. Allá se escucha un poquito mejor. No, Aldaxa, ¿tú lo escuchas bien? Hola Cepo, buenos días. Hola Aldaxa. ¿Me escuchan?
No se escucha. Hola, hola. ¿Ahí se me escucha, chat? ¿Me confirman? ¿Me dan una confirmation?
Bueno, complicado el día hoy. Complication, te diré. Bueno, si está... Si está el amigo Pinbull disponible por ahí, vamos a hacer una última pruebita a ver cómo se escucha. Y si no, bueno, abortaremos la misión, jugaremos unas carrerulis y a otra cosa. Si me tirás un centro de la olla, querido Pitbull, te voy a agradecer, porfa. Pinbull, entra Pinbull, a ver qué onda, a ver si mejoró el sistema. ¿Cómo se me escucha ahí? Está muteado el amigo Pinbull, le dio como cosita. Pinbull. Estás muteado, Pinbull, debo decírtelo. Ahí como me escuchás. Igual. Bueno, listo. Abortemos la misión. Te agradezco la colaboración, pero bueno, hoy no es el día para estar en Discord, me parece. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, no se pudo, querido. Te agradezco entonces, Pinbull. Veremos de solucionarlo. Bueno, a otra cosa, mariposa. Qué día, ¿eh? Bueno, no queda otra que tirar unas carrerulis. No sé cómo se escucha ahora en el super chat. Pobre Antrax. No hablen así del amigo. Bueno, no sé. Era un tema del Discord, pa. Qué cagada, Hubiera estado interesante, Pero bueno, veremos de solucionarlo. De última, improvisaremos para mañana. Algo. Justo que habíamos conseguido que Pinbull salga al aire. Es un hecho que no va a volver a pasar. Lamentablemente. Pero bueno. Opa. México Lit F1. Ya estoy nervioso. Ya me lleva la chingada. Un día nefasto, Antrax. Muy feo el día de ese pito, pa. Pero bueno. Hasta perdimos un suscriptor. Qué feo eso. Todos estos detalles técnicos. Hemos perdido un secuaz. O sea que en casi 2 horas de directo prácticamente hicimos poco y nada. Más problemas técnicos que otra cosa, que transmisión. Y bueno, a veces pasan estas cosas. Vamos a ver cómo anda nuestro Leclerc.
Pero bueno, tengo expectativa por ver la nueva implementación de la gente de Hodge. A ver si es algo entretenido. O por lo menos que valga la pena jugar. Para salir un poquito de la rutina diaria. A ver qué nos trae. Bueno, bien Leclerc. Opa. Sí, creo que sí, Edgar, me parece que sí. Creo que le tengo mucha fe, pa. Me lo tendría que tomar con un poquito más de calma. Una lástima, querido Pinbull. Agradezco tu predisposición. Lamento haberte hecho perder tu valioso tiempo. Pero bueno, son estas cositas, viste, que a veces surgen. Sobre todo en un directo que es todo ahí en el momento. Y a veces como que cuestan solucionarse. Pero bueno, ya habrá oportunidad, querido Pinbull. Sí, sí. Bueno, dicho sea de paso, muchachos, no se olviden. No se olviden de grabar su videito de saluditos para el canal. Ya algunos muchachos lo han hecho. Así que faltan poquitos nomás para hacer un buen clip. Para como ir cerrando el tema de los festejos por los 500 sub. Y ya focalizarnos en los que vienen. Opa. Voy a tener que bloquear las notificaciones del WhatsApp. Voy a terminar preso. Opa. Filoso el amigo Pitbull, pa. No lo tenía así, Pero bueno, parece que no le cabe una. No, esperá, Ayrton, no. Edgar, no, tan filoso no, pa. No vas a querer despertar a esa bestia. Te lo aseguro, querido Edgar. Bueno, dicho sea de paso, para el desenchufado que está prometido para en algún momento, el amigo Edgar no va a hacer los coros. Va a pasar a tocar la batería. Ayer tiré unos videos en el grupo de WhatsApp que creo que Fer de Maná se queda re corto. Mamita querida. Terrible. Terrible. Sí, sí. Un ritmo enloquecedor tiene. ¿Cómo te solucionan los problemas un Leclerc nivel 7? Nivel 8 con el bonus. Terrible, pa. En automático juega. Lo único que me tengo que preocupar es meterlo a boxes, nada más. Bueno.
Bueno, el amigo Antrax está tirando la toalla, pa. Como Canelo el fin de semana. Se está rindiendo antes de pelear. Ese no es el espíritu de la Cepo Cup, Antrax. Sabelo. Pero bueno. Todo es válido, pa. Si no se puede jugar, no se puede. Debo tener, sí, debo tener, Pinbull querido, debo tener. ¿A quién hace falta una cobija? Chiflame, a ver. ¿Quién anda con frío? Ah, entiendo, entiendo. Puede ser, ¿eh? Ahí va, por afuera, capo, por afuera. Se picó afuera, se picó. Mira Alonso, tremendo. Bueno, tiene neumático Landuzzi, que no tiene nuestro Leclerc. Pero ahí estamos, pa. P1, P3. P1, P2. Nada mal. Opa, White Knights. Estos que son los asiáticos, ¿no, Edgar? ¿O me estoy equivocando? Es demasiado. Muy chetado el cepito, pa. Sí, sí. Jugando a este nivel me siento como el Edgar, pa. Me siento como el Pitbull.
Un depredador. Como el amigo Aldaxa, pa. Tremendo, tremendo. ¿Cómo va ese Leclerc? Uf, terrible. No, mirá, no me di cuenta, mirá todo el Leclerc que tiene. Estoy perdido, pa. No estoy acostumbrado a este nivel de competencia. Uf. Terrible, ¿eh? Estoy perdiendo el orden de las cajitas. Ahí vamos, ahora sí, ahora sí. A ver qué onda. Tengo mucha expectativa con este Leclerc en el evento, ¿eh? Además, ayer el amigo Evo me mostró un tips ahí para Las Vegas. Todo puede fluir, me parece. Tanto el sábado como el domingo. Todo puede pasar, ¿eh? No sé si repetirlo del fin de pasado, pero tampoco vamos a estar muy lejos, te diré. Mientras lleguemos al domingo, tarea cumplida. Totalmente, sí, sí. Hülkenberg y Leclerc. Mira vos, qué combination. Se van acabando los lastres. Y tenía como 600. Pero bueno. Cuando hay que usarlos, hay que usarlos.
Vamos a esperar un poquis para tirarle ahí la unidad de potencia. Como el culo, pero bueno. Va queriendo, va queriendo. Esperemos, querido Peca, esperemos. Tampoco hay que bajonearse, pa. Cuando las cosas no se dan, hay que seguir intentando. Siempre va a haber piedras en el camino. Y un boludo aburrido que no tiene mejor idea que hacer que sapearte. Pero bueno, cosas de la vida, pa. Pasan en todos los ámbitos. A ver el viejonzo. El crack. ¿En qué serie estás jugando, Peca, vos? Que no recuerdo. Va a ser mucho calor, querido Peca. Sí, sí. Hay que estar súper hidratadito. Bien, serie 6 ya. Sí. Hasta me da un poquito de cosita, Edgar. Tanta facilidad de triunfo, pero bueno. He pasado por muchos momentos de derrota también. Creo que una buena me merezco. Ahí entra el amigo Leclerc. Entra Norris. Entra el otro Leclerc. Ahí pasa Hülkenberg recuperando vuelta. Ahí viene el viejonzo. Recuperando su lugarcito en el mundo. A ver Leclerc. Epa, Leclerc contra Leclerc, capo. Listo. Hecho el trabajo, hecha la chamba. Avancemos, dijo Lemos. Ni lo dudes, querido Edgar. Creo que el amigo Oscar va a seguir haciendo de las suyas. No tiene competencia. La única competencia que tiene Piastri es su propio equipo, pa. Lo único. Después en la parrilla no hay nadie que le haga frente al Oscar. Pero bueno. Igual generalmente y a través del tiempo, McLaren siempre se caracterizó por pelear campeonatos, ya sea de pilotos o de escuderías, pero siempre mandarse una cagada tras otra, pa. Así que yo que Piastri andaría con ojos hasta en la espalda, pa. Tal cual. Sí, yo creo que no. Dios mío. Yo creo que no veo motivo para que el amigo Piastri no gane. Salvo algo muy extraño. Es un firme candidato a llevarse el triunfo. Pero bueno. Tiene que pelear contra la idiosincrasia de su club. Que todavía no sabe si apoyar a Piastri, si apoyar a Norris, si no apoyar a ninguno, si cagarle todas las carreras a los dos juntos. Vaya uno a saber lo que debe pasar por esas cabecitas locas de Zak Brown y el otro chicuelo Estela. Qué sé yo. Tenemos batería todavía. Pensé que no.
Che, qué bronca lo del disco. No sé por qué andaba tan mal mi voz hermosa y sensual. Qué raro. Bueno, victoria sólida. No, una locura, pa. Una locura. O capaz que no. Se escuchaba mal porque no tenía buena internet, chi. No, pero acá se escucha bien. No sé, la verdad. Me quedé pensativo con eso, pa. ¿Qué puede haber pasado? No, ahí, Edgar querido, no. Muy fuertes esas declaraciones, pa. ¿Vos decís que el Daxa cuando pierde empieza a lloriquear? No lo tenía así al Daxa. Pensé que era un macho peludo, lomo plateado, pa. Pero veo que no. Veo que me equivoqué. Qué desilusión. Decime una cosita, querido Edgar. Tengo 12.463 banderas. ¿Tiene sentido que baje mis banderas? ¿O ya le meto guacha para las 17? ¿Cómo la ves? Hungría, opa. Opa, opa. Bueno, ok. Voy a tener que empezar a desplumar. Porque ya me vacié la serie 9. Me voy a vaciar la serie 8. Y después, bueno, tendré que vaciar la serie 10, pa. Porque todavía para serie 12 completarla me falta un montón. Y bueno. Che, ¿qué onda con Leclerc? Dale, capo. Nefasta la carrera. Uf. Mamita. Muy mal los dos, te diré. Decir que él viene peor. Vamos a ver ahora si cuando cambia neumáticos blandos el amigo Leclerc mejora un poquito la performance. Porque viene bastante flojeli, te digo.
casi casi metemos un undercut con Leclerc. Casi casi, casi se nos da. Pero bueno, no se dio. Mira ese pito, hasta tira undercut. Tremendo. ¿Cómo andás, Gregor, querido? ¿Todo bien, compañero? Espero que sí. Esperemos que sí. ¿Qué te puedo decir, Gregor? Hoy fue un día de muchos conflictos para ese Pitopa. Tanto con el juego como con la transmisión. Very difficult el día de ese Pitopa. Pero bueno, acá estamos. Poniéndole el pecho a las balas de goma. Nada nos puede detener. El directo se tiene que hacer igual, pa. Mirá dónde me tira el DRS, este bolsa de cuerno. No sé ni quién chocha es Carelli Ruiz, boludo. Comentame un poquito, Edgar, a ver. No debe ser nadie bueno. P3. Para como había comenzado la cuestión, bastante meritorio, te diré. No sé, por eso te pregunto, no sé quién es Carelli Ruiz, ni cómo empezó. Y no quiero saber cómo terminó. Fíjate los equipos que me están tocando, Edgar, Terrible, terrible, terrible. No, ninguna cartita positiva, pa. La verdad. Y Ayrton, comentame a ver quién es Carelli Ruiz. No me hagas googlear, pa. Los malditos. ¿Mm? Bueno, lo voy a chequear en Google. Debe ser algo radioactivo seguramente. Por eso no puedes hacer ningún comentario. Yo que vos aprovecharía, ya que no está el amigo Víctor,
para que no te rebote los comentarios, ya que tenés el récord de comentarios rebotados en el canal, querido Edgar. Vamos a tener que bloquear las publicaciones de YouTube también. No. No. Dejen, ¿en serio, posta? No. No, que no se diga, Edgar. Por favor, pa. Plata y medio nunca tuve. Pero bueno. A veces hay que hacer excepciones, Edgar. Llegó la BTV, Gonzo. Sí, sí. Ya pidieron el bar. Estoy bajo investigación. Terrible. Sí. No. No me quiero imaginar con qué me voy a encontrar, pa. Porque voy a googlear. No me quiero imaginar. Pues estoy muy desactualizado, pa. No. No, a ver. Ahí estoy googleando. No sé con qué me voy a encontrar.
Ya estoy leyendo algo. Mirá vos, lo que puede llegar a ser una fotito. Te puede cambiar la vida para mal o para bien. ¿Por qué no lo pensé antes? O muchos años atrás. Siempre estoy atrasado en todo, pa. No. A ver. No, la. Bueno. Ya más o menos me pude dar una idea. Ay, Dios mío. Una cosa de loco. Esa es la solución, ética. Dejarlo todo arriba de la mesa, pa. Chao, problema. Deberías intentarlo, Edgar. Sí, puro polvo tiene. Pero bueno, por lo menos tengo que tener un lugar para guardar mis documentos personales. Porque después no vas a encontrar nada. Pura tierra le va a caer. Pero bueno, podemos hacer un... Pequeño problema, Edgar. O sea que tenés que andar haciendo malabares. Tenés que andar haciendo promesas para que te dejes jugar. Una cosa así. Hasta ese punto llega tu situación con el juego. Estás complicado. Debería dar unos cursitos online. Los domingos. Para tirar ahí un cepo tips. No sé, lo estoy pensando, pa. En vez de andar subiendo guías de F1 Clash, creo que eso me va a dejar más dinero. Zurich, de España, F1 Elite. ¿Pero cuánto tiempo estás en el baño, Ética? 4 horas. No te golpea la puerta y te pregunta, ¿estás bien, amor? Nada. Bien pensado, pa. Bien pensado.
Pero en algún momento se va a descubrir tu mentira, pa. Ojo, anda pensando en un plan B. Que no te va a funcionar toda la vida eso. De andar con cagadera. Terrible. Tremendo. ¿Qué te puedo decir? ¿Quién va primero? ¿Leclerc? Sí, olvidad. Iba primero. Ahí viene el viejonzo. Ya está en piloto automático esto. ¿Qué me contás? Interesante. Tucu, 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 tucu. Vamos a los Landuskis. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vamos. Sí, sí, puede ser, Barder Troya te digo. Pero bueno, de a poco, sin presiones. Todo en algún momento llega, querido Fer. Todo, todo, todo. A ver el amigo Leclerc. Va a ir por la posición del viejonzo. Vamos en directo con Leclerc. Ah, no le importa nada a Leclerc, Pasa por la tierra, te tira la mierda. Uf. Ahora le toca al viejonzo, pa. Qué raro Dujen en el medio, pa. Día miércoles le dicen a Duhan. Siempre en el medio.
Dios mío. La última vuelta, vamos. Una vuelta a los dos le saqué. Terrible, terrible. Afiladísimo. Veremos el sábado qué onda. Bueno, a esperar que termine el compa, como corresponde. Falta uno todavía. Ahí terminó. Bien. Qué lindo. Sabía que venía. Sabía que venía. Tuc. Así que bueno, hemos tenido un vivo accidentado, con problemas técnicos. No fue como otros. Estuvo bajo de calidad hoy, sí, lo tengo que reconocer. No pudimos tener una charla con el amigo Edgar como acostumbramos, a pesar de que nuestro amigo Evo la piloteó, bastante bien la piloteó. Después lo teníamos al Aldaxa y al amigo Pinbull para una charla íntima e interactiva. Y se pinchó todo por problemas técnicos. Pero bueno, como verán, ahora estamos desde nuestro celular, como corresponde, como persona de bien. Y bueno, no hay mucho más que decir, no hay mucho más que hacer, más que bueno, ver mañana los resultados de la Cepa Cup 3. Por ahí, si arreglamos los problemitas de Discord, hacer algo en el Discord para compensar lo nefasto del día de hoy. Y bueno, de a poquito seguir avanzando, esperando el día sábado para el comienzo del evento de Azerbaiyán y ver cómo nos va. No queda otra. Bueno, chicos, les voy a mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga, se cuidan. Gracias por el apoyo de todos estos días, el apoyo de siempre, por los saluditos, por los 500 subs. No se olviden de mandar su videito saludando al canal, contando alguna anécdota que tengan para el próximo clip que va a estar saliendo en breve. Y de paso nos conocemos un poquito más, porque esa es la idea de esta comunidad, hacernos conocidos. Entonces hay que empezar por la carita. Ya sé, no todos van a ser facheros como yo, pero se la puede pilotear, chicos. Sí, sí. Si el Edgar sale en cámara, cualquiera lo puede hacer, sépanlo. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo mañana en otra emisión de, bueno, del canal, como siempre, con lo mejor que hay a disposición, y cuando no, remándola en dulce de leche, porque no queda otra. Pero bueno,
son cosas que pueden llegar a pasar. Y no me da vergüenza. Vergüenza es robar. Sí, sí. Se me cuidan. Abracito. Y no se olviden de los cuernis. Cuídense, chicos. Dios los bendiga a todos, hablando en serio. Hasta mañana. Friend, you know, it's been a while.